seguir con nuestra serie que estamos de autoridad y vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu iglesia hoy se reúne, Señor, con un propósito, Señor. Uno, amarte, Señor, conocerte, honrarte, adorarte, Señor. Hoy venimos con nuestro corazón, espíritu, alma, cuerpo, Señor, con fe, Señor, para tomarnos de tu mano, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Padre. Perdónanos, ayúdanos, Señor, y enséñanos que tu Espíritu Santo hoy nos enseñe, Señor, acerca de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy yo quiero hablarte de la autoridad en Cristo, pero quiero comenzar hablando de la identidad. Y vamos a hablar de identidad y de autoridad. ¿Por qué necesitamos conocer cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús? Y la identidad se define como aquello en lo cual define tu personalidad, define a cada individuo, define y establece las características específicas de cada persona. Y nos define lo que nosotros somos. Hay una identidad que tú y yo tenemos con la que fuimos creados, que es la identidad que Cristo nos da a cada uno de nosotros. En esta época, en esta temporada, encontramos que hay tanta falta de identidad porque no conocemos quiénes somos a la imagen de Cristo Jesús. Dice Lucas 3:38 que nuestro padre Adán era hijo de Dios. La identidad de Adán, del primer hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios en el Edén, él tenía esa naturaleza de parte de Dios, pero el problema sucede cuando es engañado y pierde esa identidad de parte de nuestro Señor. A causa de ello, la naturaleza humana tiende a pecar, tiende a ir hacia lo malo y tiende a desconocer quiénes somos y quién es Dios en nuestras vidas. Satanás en el jardín del Edén roba aquello que Dios había puesto y plantado en el corazón del hombre, que Jesús y que el Señor fuera el rey de su vida. Somos personas espirituales por naturaleza. Todos tendemos a buscar algo más allá de nosotros mismos. Y dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver esto en Génesis 1:26. Te voy a pedir que... Ahí está. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice, y señoree. Ahí pone que Dios, autoridad. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué significa que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Imagen significa un duplicado, una réplica del original. Las estatuas son hechas a la imagen de la réplica original, de la imagen original. Se hace la réplica. Es como un padre y un hijo, ¿no? Se parecen. Hay una imagen del Padre hacia el Hijo y la semejanza no es tan precisa como la imagen. Es que la semejanza se parece a algo en ciertas características, no en un todo. Y nos estamos pareciendo entonces en este momento no a las características físicas de Dios, sino a su semejanza, en que somos seres espirituales y creados a través de Él. Dios formó a los humanos del polvo de la tierra y ¿qué dice? Que puso aliento de vida. Ahí puso imagen, puso semejanza en tu vida, en mi vida, desde el principio de la creación. Dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El ser creados a imagen y semejanza de Dios significa que fuimos creados para reflejar su gloria. Significa que fuimos recreados para reflejar a Dios en la tierra. Por eso fuimos creados con su imagen, con su origen, con el deseo que había en su corazón. Adán y Eva reflejaban esa imagen de Dios perfecta. Y no había, que dice la Biblia, no había muerte antes de su caída, no había sufrimiento, todo era perfecto en el Edén. La semejanza con Dios se refiere más a la parte espiritual.
Fuimos creados en medio de todo lo que Dios hizo en una personalidad más elevada. ¿Por qué? Porque nos dio potestad sobre todas las cosas, nos permite desarrollar una relación personal con Él. Por eso somos la creación suprema de Dios, porque estamos por encima de cualquier creación y nos podemos comunicar con nuestro Creador e intimar con Él. ¿Por qué necesitamos saber quiénes somos? ¿Por qué yo necesito conocer quién soy en Cristo? Porque cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde su identidad. Y junto con ella también pierde el propósito y la razón por la que Dios te ha formado y por la que Dios te ha creado. Sabes, Satanás siempre quiere torcer nuestro destino. Ese es su propósito. Nublar nuestra identidad y torcer nuestro destino. La comunión que había en el Edén, comunión, si tú lo lees, es común unión. O sea, que era algo que existía, una unidad con Jesús, que había entre Adán y Dios, se rompió por el pecado. Se rompió y hubo un abismo y una diferencia y una separación. Y Adán ya no se parecía a su padre por el pecado. Había perdido su identidad. Entonces ahora el hombre se pregunta, ¿quién soy yo? Por eso hay tanta falta de identidad en los jóvenes, en los adultos, en todos. En saber quiénes somos, en saber a dónde voy, qué voy a hacer, qué estoy haciendo aquí. Conocer nuestra identidad en Cristo es una de las cosas más valiosas e importantes que tú debes de saber. No sabremos quiénes somos y entonces no sabrás a dónde vas. Como cristianos nacidos de nuevo en Jesucristo, tenemos esa nueva identidad. Porque estábamos, ¿qué dice la Biblia? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y llegamos a Cristo y Cristo viene y nos da una nueva identidad. Porque si no sabemos reconocer quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, se retrasa la misión por la cual estamos en la tierra. La misión de Dios es que nos da identidad, pero también nos delega algo de lo que estamos hablando, nos da autoridad. Por eso es necesario que reconozcamos nuestra identidad en Jesús, porque nos da esa identidad y entonces nosotros nos delega de su autoridad. Uno de los propósitos por los que Satanás quiere robarnos nuestra identidad es para que nunca podamos vernos en el reflejo de la gloria de Dios. Si yo no entiendo mi identidad, yo veo a un Dios torcido, veo una iglesia y una imagen de lo que Cristo representa en la tierra torcida y no nos podemos llegar a ver como hijos de Dios. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? Dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado, a cada uno nos ha dado a conocer que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, ni mayor ni menor, sino el que Dios nos ha dado como hijos y como hijas de luz. ¿Por qué es importante conocer nuestra identidad como hijos de Dios? Porque sabes, si tú conoces tu identidad, vas a saber de aquello de lo que Satanás quiere despojar de tu vida. Lo que quiere usurpar en tu vida y en nuestro mundo, porque somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Y conocemos qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestro ser. Cristo nos da identidad, pero también, como te decía, nos delega de su autoridad para cumplir su propósito en la tierra. Dios está buscando y ha buscado siempre colaboradores en la tierra para que le conozcan a Él. Ese es uno de los propósitos por el cual necesitamos conocer quiénes somos en Cristo, para cumplir la misión de Dios sobre esta tierra. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios nos da una herencia y dice que entonces somos coherederos, embajadores,
copartícipes, colaboradores, todo eso somos para cumplir su voluntad y propósito aquí. Reconocemos nuestra identidad y nuestra autoridad en Cristo y Él viene y restaura nuestra vida, nos toma, nos restaura, nos hace nueva creación y entonces tenemos establecido en nuestras vidas lo que Dios dice que somos. En la Biblia hay miles de frases de lo que Dios dice que tú eres, de lo que Dios dice que yo soy. Te voy a decir solo algunas. Dice, soy amigo de Dios, soy la luz del mundo, soy adoptado hijo de Dios, soy hechura de Dios, creado para buenas obras, soy un hijo de la luz y no de las tinieblas, soy escogido de Dios, santo y amado, soy miembro de la familia de Dios, soy una nueva creación, soy elegido por Cristo para llevar fruto, soy siervo de justicia y Cristo me guarda y el maligno no puede tocarme. Dice, fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios y somos ministros de reconciliación para Dios. Estoy sentado, dice la Biblia, con Jesús en lugares celestiales. Soy su hechura y puedo acercarme con Dios confiadamente. Soy redimido, soy perdonado y soy amado. Y sabes, cada una de estas frases trae una cita y eso es lo que somos en Cristo. Eso es lo que nos da nuestra identidad al vernos a la semejanza de lo que Dios es y la semejanza de lo que Dios viene y captura en mi corazón y lo pone. Y dice que somos seres creados ¿con qué? Con eternidad. Dios ha puesto, dice la Biblia, eternidad en nuestro corazón, eternidad en nuestro espíritu, dice, para estar siempre con Él. En Jesús restablecemos nuestra identidad, nuestro propósito para cumplir la obra que Él quiere que cumplamos sobre esta tierra. Por eso es importante que conozcas tu identidad, porque la identidad te va a dar autoridad en Cristo. El saber quién tú eres como hijo de Dios te posiciona y te da un lugar de autoridad frente a las huestes espirituales de maldad, frente a las regiones celestes, frente a las potestades. Por eso reconocemos quién somos en Él y lo que Él ha hecho en nosotros. Vamos a entrar a un pasaje. Te voy a pedir que vayas a Marcos 1 del 21 al 28. Marcos 1 del 21 al 28. Vamos a leer. ¿Y qué dice la Biblia? Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice, y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndote, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, este es un pasaje donde Jesús va entrando a Capernaum después de que Juan el Bautista había sido degollado, después de que Jesús fuera expulsado de Nazaret y Jesús llega a la sinagoga y entra. En la sinagoga era un lugar abierto como ahora, donde las personas, los escribas, las personas doctas en la ley podían llegar y hablar de cualquier tema respecto a la ley. Y la sinagoga tenía la costumbre de abrir las escrituras y tenían la oportunidad de predicar. Y Jesús llegó y nos dice que Jesús, no nos dice qué enseñó Jesús en la sinagoga, pero nos dice el efecto de lo que pasó cuando Jesús habló. Y el efecto es que enseñó a su audiencia y cuando él estaba enseñando, hablaba de tal manera que dice la Biblia que hablaba con gran autoridad.
se refirió a la escritura, se refirió a, como dice la Biblia, como si él mismo supiera lo que se había escrito, porque estaban hablando acerca de él. Explicó las escrituras como si él las hubiera escrito, pero con esto estaba revelando su condición de Mesías, de hijo de Dios y ser Dios mismo. Nadie puede interpretar la palabra con tanta autoridad como quien lo escribió. Jesús toma, abre el rollo, lee y con esa autoridad comienza a enseñar. Jesús, antes de llegar al momento de su ministerio, pasó por muchas etapas donde él tuvo que sujetarse. Se sujetó al Padre, se sujetó en el bautismo, se sujetó a la autoridad de Dios, porque sabes, la autoridad fluye de la sujeción. Si tú no te sujetas a Dios, si tú no te sujetas al líder, si tú no te sujetas a lo que Dios establece, no vas a tener autoridad. La autoridad surge de la sujeción. Inmediatamente cuando estaba Jesús ahí, entonces viene, dice, un endemoniado. Un endemoniado entró y proclamó conocer a Jesús, lo llamó Santo de Dios, es decir, el Mesías prometido. El mismo demonio sabía quién era Jesús. El mismo demonio comenzó a decir: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué Jesús hizo? Le reprendió. Dice: has venido para destruirnos. Dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Y después le dice: has venido para destruirnos, has venido para hacernos daño. Y Jesús le dice inmediatamente, le reprende, 1, y 2 le dice: cállate y enmudece. Cállate y sal de él. O sea, que el espíritu inmundo saliera de la persona. ¿Por qué el espíritu inmundo preguntó a Jesús dando voces si había venido a destruirlos? ¿Por qué Jesús, manifestándose con esa autoridad del espíritu inmundo, viene y le dice: ¿por qué has venido a destruirnos? ¿Sabes? Porque los demonios saben cuál es su fin. Porque los espíritus demoníacos saben cuál es su fin, cuál es su término. Y su término es, dice, el lago de fuego. El término de los espíritus que quieren atormentar sabían cuál era su destino. Cuando Jesús viene y establece su reino, sabe, Satanás sabía cuál es su fin. Y Satanás siempre sabe cuál es su fin. Satanás, el enemigo de nuestras almas, siempre ha sabido cuál es su fin. Y su fin es el lago de fuego. Y su fin es que no tiene autoridad sobre nuestra vida, ni tiene potestad sobre lo que somos como hijos de luz. En este momento Jesús marca el inicio del final del reinado de Satanás. Por eso Jesús tenía que venir. Para que la luz se manifestara, para que la luz opacara las tinieblas y la gloria de Dios estuviera sobre esta tierra. El demonio reconoce en este momento, en el pasaje, que Cristo tiene el poder y la capacidad de vencerlo. Por eso le dice: ¿por qué vienes? ¿Por qué vienes y a atormentarte? Dice: y todos se asombraron, el versículo 27, de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda los espíritus inmundos y le obedecen? Los judíos, ¿sabes? Estaban asombrados de la autoridad que Jesús estaba mostrando sobre la tierra. Finalmente sabían que él era el Mesías. Bueno, aunque no le reconocieron, pero finalmente sabían que era un hombre que manifestaba y emanaba el poder de Dios. Pero sabes, también dice la Biblia que había unos judíos ambulantes, exorcistas. ¿Sí recuerdas esa historia, no? Que hacían que también exorcizaban y reprendían. Y reprendían al espíritu malo, y el espíritu malo le decía: Jesús conozco, y al Jesús de Pablo también lo conozco, pero a ti no te conozco. ¿Por qué? Porque cualquier hombre no puede obtener de la autoridad de Dios si Él no se la ha pedido, si Dios no le ha conferido esa autoridad, porque solo se la confiere a sus hijos. La autoridad solo Dios se la confiere a aquellos que han manifestado ser hijos de luz, a aquellos que han manifestado que han creído en Él y que le han reconocido.
dice, y el hombre, dice en el versículo 16 de Hechos 19, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando, dice, sobre ellos. ¿Y qué? Los dominó. Pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa salieron desnudos y heridos. Si tú no sientes que eres fuerte teniendo la autoridad de Dios, todos la tenemos. Y todos tenemos la capacidad de hacer lo que la Biblia dice, que echemos fuera demonios, que sanemos a enfermos, que oremos por los enfermos y sanarán. Todos tenemos esa capacidad. Y muchos, sabes, nos sentimos menos. Nos sentimos que no podemos. Dice, me encanta algo que dice el pastor Juanito cuando ministraba él en liberación y siempre decía, tenle más miedo a una cucaracha que a un espíritu demoníaco. ¿Sí lo han oído? Que así dice, tenle más miedo a una cucaracha que a un espíritu demoníaco. ¿Sabes? Porque tenemos la identidad, la imagen de Dios, el poder que Él nos delega como hijos para nosotros hablar con autoridad, hablar y enmudecer a los espíritus inmundos, hablar y con señales hacer la obra de Dios sobre este mundo. Vamos a ver 6 puntos en los que tenemos autoridad y vamos a profundizar un poco más en esto. Lo primero que quiero decirte es que Jesús aseguró nuestro poder y autoridad en Él. A través de venir a morir en la cruz, Jesús nos dio de su poder y su autoridad, derrotando las tinieblas cuando Él vino a morir, sufriendo una muerte, padeciendo y derrotando a Satanás. De ahí tomamos la autoridad de parte de Dios. Dice la Biblia en Marcos 16 del 15 al 18 que Jesús se les aparece a sus discípulos después de la resurrección, y aquí es donde les dice qué es el trabajo que van a hacer. Escucha, y les dijo: id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que Jesús delegó cuando se volvió a aparecer frente a sus discípulos. ¿Sabes? Esto es lo que tienen que hacer, asegurando que Él era el que tenía el poder para delegar lo que se estaba diciendo que se hiciera. 2, tenemos autoridad para predicar el evangelio. Marcos 16, 19 al 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice: y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Tenemos la autoridad para predicar el evangelio. Nos dejó el Señor su mandato en Mateo 28, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y no lo sabemos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo estoy aquí con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús nos delega su autoridad para predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabes? La palabra de Dios tiene que ser hablada y va a ser confirmada a través de nuestras vidas con señales. La palabra tiene que ser confirmada ante aquellos que no conocen a través de señales. Por eso el Señor nos deja esa autoridad. Punto número 3, tenemos la autoridad para estar firmes en contra de Satanás. Efesios 6 del 10, 11 y 13. ¿Qué nos habla Efesios? Todo Efesios 6 nos habla de ponernos la armadura de Dios.
de usar la armadura de Dios, de conocer la armadura de Dios. Dice el versículo 10: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estar firmes. Una de las áreas más vitales donde reconocemos que Jesús nos ha dado de su autoridad en el creyente es el poder enfrentarse a nuestro adversario, a nuestro enemigo, ante las potestades, ante las huestes espirituales de maldad, ante las regiones celestes. Tenemos esa autoridad, tenemos ese dominio de parte de Dios. Dice Efesios 4:27, pero hay una advertencia y dice: no deis lugar al diablo. Para que tú tomes de la autoridad de Dios, no debes de dar lugar al diablo. Él ha provisto la armadura y la ha puesto ahí, pero dice, a nosotros nos toca como hijos vestirnos de ella, vestirnos con cada parte de la armadura. Es mi deber, es mi esforzarme por vestirme de esa armadura. Dios la proveyó, Él la puso ahí para que yo tome de ella. Dios está contigo para respaldar su palabra. Dios está contigo en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento donde en las regiones celestes están sucediendo cosas y no vemos. Dios está ahí en medio tuyo. Punto número 4. Tenemos el poder de la palabra de Dios para ejercer nuestra autoridad. Estuvimos hablando todo el mes pasado de la palabra. ¿Sabes? La palabra es la espada, dice la Biblia, la espada de doble filo que penetra. La espada, Satanás tentó a Jesús con la palabra, pero Jesús le respondió con la misma palabra. Esa es la autoridad que tenemos en la palabra de Dios. Decía Satanás: di a las piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le decía: no solo de pan vivirá el hombre. Si eres hijo de Dios, échate abajo y envía a tus ángeles para que te salven. Y Dios le decía: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le fue llevando a un monte alto y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios mismo, al momento en que Satanás le tienta, le responde de la misma forma, con su palabra, con el poder que hay en la palabra de Dios. 5. Podemos ministrar y caminar desde un punto de autoridad. El poder de dice Hebreos 1:3, el poder de Dios está en su palabra, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Necesitamos aprender a ministrar y caminar desde un punto de autoridad sobre esta tierra. El poder de Dios está en su palabra, quien sustenta todo con su poder. El peso de la palabra de Dios es lo que nos ayuda a vencer los dardos, ¿no? También cuando los dardos son lanzados sobre nuestra mente, cuando Satanás quiere venir y sabes, lo primero, cuando yo comencé a leer acerca de liberación, sabes, lo que más me atacó Satanás fue en mi mente. Muy fuerte me estorbaba y ¿sabes por qué? Porque yo tenía que ser libre. Y lo que más estorbaba a Satanás era en la cuestión de mi fe. Yo empecé a tener dudas sobre mi fe cuando yo comencé a leer sobre liberación. Pero sabes, necesitaba ser liberada. Necesitaba que Cristo alumbrara mis pensamientos. Y fue una forma muy directa de venir y querer derribar mi identidad de lo que yo creía acerca de Dios. Por eso cuando empieces a leer ciertas cosas, pide al Espíritu que cubra tus pensamientos. Porque si no, va a ser un dardo fuerte que va a venir, que pudiera venir en nuestra contra, ¿verdad?
porque estamos fortalecidos en el poder de su fuerza. Necesitamos aprender a ministrar y caminar desde un punto de autoridad. Necesitamos aprender a amar desde un punto de autoridad. Necesitamos aprender que como Jesús decía, levántate y sé sano. El hombre se levantaba y tu cojo sé sano y caminaba. Y Jesús venía y hacía milagros poderosos con su autoridad. Necesitamos comenzar a ministrar con esa autoridad que Jesús dice que tenemos en su nombre. Porque es en su nombre, porque es en su poder, porque es en lo que Él es, no en lo que yo soy, en mi debilidad, en lo que yo pueda verme menospreciado. Es en lo que Él es y en lo que Él dijo que yo podía hacer a través de su nombre. Esa es la autoridad que yo puedo tener cuando me presento delante del Padre y le digo, Padre, y oras por alguien y la situación está pasando sobre tu casa. Con esa autoridad necesitamos levantarnos. Sabes, esta semana a mi mamá le dio dengue y yo dije, wow, tiene 80 años. Pero aunque el dengue, híjoles, te tira, te debilita, ¿verdad? Y está orando por ella. Y entonces dije, tengo que tomarme la autoridad de Cristo. Es ahora cuando la autoridad de Cristo tiene que hacerse real sobre la casa, sobre las tentaciones que hay sobre tu casa, sobre tus hijos. Es el momento cuando tú tienes en tu hogar que tomar de la autoridad de Dios y contender. Es ahora, dije, es ahora. Tengo que hacer lo que la palabra dice que haga. Punto número 6. Estamos sentados juntamente con Él en lugares de autoridad. Y yo te voy a pedir que esto sí lo leamos juntos. Efesios 1, del 17 al 23. Es increíble este pasaje. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, amén, amén. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente? Supereminente es que es muy superior a otros en su aspecto, en su poder. La supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena de todo en todo.
El mismo poder de Jesús para levantar a los muertos. El mismo poder de aquel que está sentado sobre todo principado y autoridad. La obra que Dios hizo en Jesús fue suprema, elevada, es muy superior. Lo resucitó. El versículo 22 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sabes, lo dio por cabeza, dice, y sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Somos parte de su cuerpo y estamos sentados con Él en un lugar de autoridad exaltado. Estamos sentados junto a Él, muy por encima, ¿sabes? De todo principado y potestad. Estamos por encima de todo aquel principado y potestad, porque Él nos dio la autoridad. Dice que se la dio a la iglesia, la puso en nuestras manos. La autoridad se la confirió al cuerpo de Cristo, ¿sabes? Porque el cuerpo y la cabeza están unidos. Dice la Biblia. Entonces, si la cabeza es Cristo y el cuerpo está unido a Él, tenemos de su autoridad, emanamos de aquel que es el ser supremo, que es la cabeza. Dice Hebreos 10:39, ya para terminar. Este texto está hermoso. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sabes, la iglesia no es de la que retrocede al menor temor. Nosotros, dice la Biblia, no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos adelante, de los que tienen fe, de los que procuran y cuidan su alma. Ese es el poder y la autoridad de que Jesús llena a su iglesia. No somos de los que vamos a regresar al pasado. No somos de los que miramos al pasado. No somos de los que miramos a lo que fuimos, donde nos vimos faltos de autoridad, faltos de poder, faltos de misericordia. No somos de los que retrocedemos. Somos de los que vamos avanzando hacia Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo casi no paso ni hago llamado, pero hoy sentí que tenía que hacerlo. Y yo quiero pedirte que si tú deseas que Dios tomar de esa autoridad de Él, sabes, puede haber problemas, puede haber situaciones, puede haber falta de dinero, falta de tantas cosas, pero cuando yo sé quién soy en Él, cuando yo sé que soy amada por Él, cuando yo sé lo que la Biblia dice que yo soy, me posiciono en el lugar de autoridad, me posiciono y lo veo a Él y le digo: Padre, todo lo bueno lo tomo de ti, todo lo bueno, todo lo excelente, todo lo perfecto, Señor, y no voy a retroceder. No voy a retroceder porque sigo avanzando con fe hacia lo que tu misión está en mí sobre esta tierra, que es reflejar tu imagen y semejanza y la autoridad que me has delegado como hija e hijo tuyo. Pasa, vamos a orar. Que Dios infunda poder, que Dios infunda gracia sobre ti. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que somos tus hijos primeramente. Señor, reconocemos que somos tus hijos, Padre. Y tomamos de aquello, Señor, que tú preparaste para los hijos, Señor. Que tú preparaste desde el Edén, Señor, desde que creaste a Adán, Señor. Y pusiste, Señor, el aliento de vida, Señor. Y delegaste de tu autoridad, Señor, sobre Adán y sobre la raza humana, Padre. Yo te pido, Señor, que sobre nuestra vida, Señor, venga tu poder, Señor. Sobre nuestra vida venga tu autoridad.
autoridad, Señor, en nuestras manos, Señor, para sanar enfermos, para liberar endemoniados, Señor, para operar en fe, en sanidades, en milagros, Señor. Arrebatamos, Señor, eso, Padre, que tú preparaste para los que creen, Señor, que tú preparaste para los que te aman, Padre. En el nombre de Jesús, infundo de tu autoridad, Padre. Infundo de tu autoridad sobre tu hija, Padre, en el nombre de Jesús. Infundo, Señor, de tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos, Padre, que tomamos, Señor, lo que como hijos, Señor, tenemos en ti, Padre. Tomamos la herencia espiritual, Señor, que nos has dado, Señor, como tus hijos, Padre, como herederos, como coherederos con Cristo Jesús, sentados y dotados en lugares celestiales junto al Padre. En el nombre de Jesús, Señor, el que no tiene fe, Señor, que hoy tenga, Padre. En el nombre de Jesús, el que está enfermo, Señor, que hoy sane, Padre. En el nombre de Jesús, aquel que está oprimido, Señor, que sea liberado, Señor, en su espíritu, con poder y autoridad en tu nombre, para tu gloria, Padre. Yo te doy gracias. Gracias porque el cuerpo de Cristo te ama, Señor, y tú eres la cabeza, Señor, y nosotros el cuerpo, Señor, y de tu cabeza, Señor, desciende esa autoridad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. 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 Dios te bendiga.